¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente en este día viernes de esta Semana Santa les saludo en el amor del Señor, deseando que pues cada uno de ustedes se encuentre gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Y estamos dispuestos pues ahora a reflexionar sobre este evento que recordamos en este día, este viernes de crucifixión, eh, donde Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él pues, entrega su vida, derrama su preciosa sangre para que cada uno de sus hijos, sus elegidos, sea salvo y podamos obtener esa salvación a través de la gracia, de ese regalo inmerecido que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Y recordamos pues este evento que Dios en su infinito amor y su misericordia, Él puede compartir con su pueblo, con sus elegidos. Así que, amados hermanos, voy a pedir que me acompañe por favor a orar. Sea Dios nuestro Señor quien nos instruya con su Santo Espíritu y quien abra nuestro entendimiento para compartir su palabra. Así que voy a pedirle que ahí en su lugar me acompañe en oración. Soberano y Padre Santo, que moras en los cielos, en todo lugar, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu grande amor inagotable. Padre, gracias porque sin duda no escatimaste, Señor, en la persona de Jesús, entregarte por tu pueblo. Señor, gracias por esa misericordia, por esa muestra de amor, Señor, que excede a todo conocimiento y entendimiento. Padre, hoy recordamos lo que hiciste, Padre Santo, en la persona de Jesús. Te pedimos pues que ahora que estamos dispuestos a recibir tu palabra, a meditar sobre ella, abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón estés preparado como buena tierra. Ayúdame, Señor, a un siervo tuyo con tu Santo Espíritu, para poder compartirla, Señor, y que sea palabra tuya que edifique nuestras vidas, que nos aliente, Señor, pero sobre todo, Padre, que nuestro corazón, con ese mismo amor, valore tu gracia. Por favor, y podamos tener un corazón dispuesto para honrarte cada día de la vida que nos permites vivir en esta tierra, y, Señor, agradarte también a través de las acciones, a través de una comunión plena contigo. Padre, te pedimos pues que en esta hora nos hables a nuestro corazón, y que seamos edificados con tu palabra. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con la reflexión de este viernes de crucifixión, y en esta ocasión es de considerar que cada año, los días viernes, se toma una lectura respecto a la crucifixión de Jesús. En algunas iglesias se predican las 7 palabras, aquellas palabras que Jesús dijo en la cruz. Sin embargo, yo siempre he compartido con ustedes, no porque las 7 palabras no tengan significado, sino que como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, tenemos que aprender, hermanos, a valorar la gracia de Dios. Tenemos que dar el verdadero significado de lo que Jesús hizo en aquella cruz. Y en esta hora, yo lo que quiero que podamos entender son 2 conceptos que la iglesia tiene que aprender, recordar, y de esa manera valorar la gracia de Dios en Jesús. Primera parte, tenemos que entender lo que es la crucifixión. Decimos hoy es viernes de crucifixión, vamos a entender esta parte de crucifixión y la parte de esta palabra que es muy común escucharla en estos días, e incluso en el Antiguo Testamento también se llegó a escuchar la palabra expiación. Entonces vamos a centrarnos en esta parte de estos dos conceptos para poder ver de manera significativa lo que Jesús hizo en aquella cruz. Así que voy a pedirle para esto que podamos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer los versículos desde el 33 al 43. Y esto yo se lo voy a leer en esta versión Biblia de las Américas para que me siga ahí en su versión Reina Valera y podamos entender un poquito acerca de lo que Dios quiere que entendamos. Primeramente está pues el tema de la crucifixión de los versos 33 al 37 y después un evento que sucede antes de que Jesús entregue su vida por nosotros de los versículos 38 al 43. Así que dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando,
y aún los gobernantes se mofaban de él diciendo: a otro salvo, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, bueno, decíamos estos dos conceptos, y pues la parte de la crucifixión, todos conocemos que sin duda este evento es cuando alguien en aquella época pues moría de esa manera crucificado, y de alguna manera pues era una forma de castigo, ¿verdad? De evidenciar pues que esta persona era un criminal, un delincuente, algo, una manera de humillar pues a aquel hombre a través de la muerte en la cruz. Eso era la crucifixión en aquella época. Y la expiación vamos a ir más adelante, pero hay algo importante que tenemos que recordar, hermanos, porque no es solamente la crucifixión de cualquier hombre, es Dios mismo entregando su vida en la persona de Jesús. Por eso el apóstol Pablo, él afirma que él estaba propuesto a no saber nada, solamente a Cristo y a este crucificado. Ahora, la iglesia cristiana, hermanos, cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo, porque él cumplió su promesa, y por esa muerte, como decíamos ayer, también tenemos entrada a la vida eterna. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco hasta llegar a esta parte del mensaje. De manera que entonces Pablo afirma eso: él no quiere saber nada excepto a Cristo crucificado. Y esta fue la manera en que el apóstol Pablo enfatiza pues la importancia de una manera extrema de la cruz para el cristianismo, ¿verdad? La doctrina de la expiación, hermanos, es central para el cristianismo, para una teología pues cristiana. Martín Lutero llama al cristianismo una teología de la cruz. Y esta figura, hermanos, de la cruz es de alguna manera el símbolo del cristianismo. Sin embargo, a veces dentro de la iglesia presbiteriana, de algunas iglesias también ortodoxas, este símbolo, esta figura de la cruz, se han dejado a un lado porque hay confusión entre venerar la cruz o el objeto o la figura. Pero nosotros, como hijos de Dios y como iglesia, tenemos que recordar pues que la figura de la cruz sí es importante para el cristianismo, pero no tanto como la figura o porque sea el objeto, sino más bien el evento que sucede en la cruz por la persona que está participando en esta ocasión, y sabemos que es nuestro Señor Jesús. Ahora, es un símbolo universal del cristianismo, decíamos hace un rato. Y el concepto de la expiación, hermanos, recordemos que no es solamente un concepto del Nuevo Testamento, sino que se remonta todavía al Antiguo Testamento, donde Dios estableció un programa, un sistema por el cual el pueblo de Israel podía hacer expiación por sus pecados, de alguna manera anteriormente a través de las ofrendas, a través de lo que podían llevar al sacerdote, al sumo sacerdote. Y esto se hacía en el Antiguo Testamento, de manera que esta parte de las ofrendas o de expiar era como un sacrificio, el levantar ofrendas también por el perdón, pero todo esto eran cosas temporales. Sin embargo, aquí lo que podemos entender como expiación, que expiar es reparar el daño, corregir lo que está mal. Entonces ya entendimos primeramente estos dos conceptos, amados hermanos. Vayamos un poquito a la parte del Antiguo Testamento, porque ahí se muestra claramente que desde la caída todos los seres humanos somos pecadores, y ya sea que nuestros pecados sean pequeños o grandes, de hecho no hay pecado grande o pequeño, no hay medida, el pecado es pecado,
y tenemos que reconocernos como hombres pecadores, porque nuestros pecados son contra un Dios infinito y contra un Dios santo, que Él no puede ver, pues, ni siquiera mirar el pecado. Por eso esta expiación debe hacerse necesaria. Es una necesidad, la expiación era una necesidad para que podamos tener comunión con este Dios santo. De manera que como el pecado entonces aún está afectando a nuestras mejores acciones, hay una incapacidad como ser humano de hacer un sacrificio suficiente. Aún pues nuestros sacrificios están todavía manchados y van a requerir siempre de un sacrificio adicional para cubrir esa mancha. Pero eso el ser humano no lo iba a poder completar. Por eso decimos que no tenemos ningún don suficientemente valioso, ni siquiera justo como para expiarnos por nuestros propios pecados, para pagar nuestras deudas. Recibimos la ira del Padre en la cruz, y Jesús pues en esa cruz recibe la ira del Padre, y es Jesús quien pudo hacer expiación por su pueblo, porque Él es quien lleva y soporta el castigo por los pecados de cada uno de nosotros, de los seres humanos. Pero ahora Él los expió al reconocer, al aceptar el justo castigo de Dios que se menciona, bueno, que se merecían los hombres, en este caso nosotros, por los pecados. Ese es el pacto, digamos, que viene a renovar el antiguo pacto, ¿verdad? El pacto del Antiguo Testamento pronunciaba una maldición sobre cualquier persona que quebrantara la ley y la ley de Dios. Ahora Jesús en la cruz, entonces, no solamente lleva esa maldición pues sobre sí mismo, sino que se hizo maldición por nosotros. Eso lo podemos ver en Gálatas 3, versículo 13. El cristianismo ortodoxo, hermanos, está insistiendo mucho en que esta expiación implica sustitución y satisfacción. Es decir, que al llevar Jesús sobre sí mismo este castigo, los pecados de nosotros, Jesús de alguna manera satisface pues estas demandas de la justicia santa de Dios y recibe la ira de Dios por nosotros, salvándonos pues de la ira de Dios de la que vendría después, ¿verdad? Ahora, una frase clave en la escritura con respecto a esta expiación es la palabra o las palabras por nosotros. Es decir, lo que hace Dios en Jesús, hermanos, no es Jesús como humano muriendo por sí mismo, no solamente obedeciendo de manera fiel a los mandatos del Padre, sino más bien que Jesús no muere por sí mismo, sino muere por nosotros. Su sufrimiento pues fue vicario, es decir, Él fue el sustituto, Él fue quien tomó nuestro lugar al desempeñar ese papel de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender esta parte de la expiación. Ahora, como iglesia reformada, hermanos, esta doctrina de la expiación la conocemos como la expiación definitiva o la expiación limitada. Esto se centra pues en un asunto, hermanos, del diseño de la expiación de Cristo. Está relacionada pues con la intención de Dios al enviar pues a Jesús a esa cruz. Cualquiera que no piense de manera universal va a estar dispuesto a aceptar que el resultado de esta obra de Cristo en esta cruz se va a limitar solamente a los que creen. Es decir, la expiación de Cristo no es de utilidad para los que no creen, para el incrédulo, no es útil. No todos son salvos a través de la muerte de Jesús. También hay otros que están de acuerdo en que el mérito de la muerte de Cristo es suficiente para pagar los pecados de todos los seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, algunos lo explican así. La expiación de Cristo es suficiente para todos, pero efectiva solo para algunos. Y en este caso está hablando acerca de los elegidos, de los que creen, ¿verdad? Sin embargo, esto, hermanos, no llega al meollo del problema, porque quienes niegan la expiación definitiva o limitada están insistiendo en que la obra de expiación de Cristo fue diseñada por Dios para expiar los pecados de todo el mundo. Y esto hace posible la salvación de todos, pero no asegura la salvación de nadie. Por lo tanto, su diseño es ilimitado, ¿verdad? E indefinido. Pero como iglesia reformada, nosotros sostenemos que la expiación de Cristo fue diseñada y destinada solo para los elegidos,
Cristo dio su vida por sus ovejas y solo por sus ovejas. Además, la expiación asegura, hermanos, o aseguró la salvación para todos los elegidos. Esta expiación fue una obra real de redención, pero no meramente una obra potencial. De manera que nuestra postura, o desde esta postura, no hay posibilidad de que el diseño y la intención de Dios, en este caso de la expiación, puedan ser frustrados. Más bien, el propósito de Dios en la salvación es seguro. Y tenemos que entender, pues, hermanos, que en esta postura de nosotros lo hacemos de manera bíblica por lo que Jesús hace. Por ejemplo, yo quisiera que viera cómo en la primera parte de lo que leímos en estos versículos del 33 en adelante, tomar algunas palabras y dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque él sabía y conocía que no le estaban reconociendo como Salvador. Para ellos no era el Salvador, para ellos un hombre que estaba blasfemando, para ellos era solamente un ser humano que se decía ser hijo de Dios, pero no lo reconocían como tal. De manera que esta ignorancia lleva, pues, de manera indistinta, indiferente, a poder hacer burlas, a mofarse del Señor Jesús. Y dice que echaron suertes repartidos entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirándolo, y aún los gobernantes, dice la palabra de Dios, se mofaban de él diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo. No, seguían en su incredulidad. Dice: si este es el Cristo, si realmente es el Cristo de Dios su escogido, si realmente es eso, que se salve a sí mismo, ¿verdad? Decía esta parte. Los soldados también se burlaban de él, acercándole, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que le decían que él era el rey de los judíos porque lo había dicho, no tanto porque lo reconocieran. Esa inscripción que se pone arriba de la cruz es porque son incitados a decir que él había dicho que era el rey de los judíos, pero no lo reconocían como rey. Incluso en los versículos 39 al 43 podemos ver la discusión de estos dos malhechores que estaban al lado, en la misma condición, en la misma situación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, los primeros versículos: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, también le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero había otro hombre, hermanos, que decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, ¿a qué nos referimos pues con esta parte? Muchos se burlaban, muchos abandonaron a Jesús, no le reconocían. Aquellos que decíamos desde el día martes en la semana, que cuando Jesús entra pues a Jerusalén, en esta parte de la entrada triunfal, muchos que le clamaban, algunos de ellos todavía estaban quizás en ese momento recordándole, reconociéndole como rey. Pero también nosotros podemos ver que muchos de ellos más tarde gritarían: crucifícale. Estarían rechazando, despreciando al rey, como lo vimos durante la semana. Pero cuando vemos la plática de estos hombres, el primero que también le lanzaba insultos, también no le reconocía como Dios. Pero hubo un hombre que le dijo: ni siquiera temes tú a Dios estando bajo la misma condena. Él reconocía que era Dios. Y esta solicitud de acordarse pues de esta palabra de en su reino está indicando, hermanos, en cierta medida confianza, es decir, creer que Jesús no está a punto, pues, o sea, no solamente él se arrepintió ni reconocía a Jesús, porque si podemos ver este versículo, él lo nombra, le dice el nombre Jesús, lo reconoce, y no solamente reconoce su inocencia, no solamente reconoce que no había hecho nada malo delante de Dios, o que no tenía ninguna cosa que se le recriminara, pues, por lo que expresa este hombre, este criminal.
no solamente es eso, sino que aquí cuando él le solicita a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino, quizás él no está de alguna manera, él no dice que Jesús va a ser aniquilado por la muerte en ese momento, sino más bien que él está yendo a un reino celestial, es decir, él está reconociendo como el rey, como el hijo de Dios, este hombre, y ese es el creer. Por eso decimos que la doctrina de la expiación limitada, la salvación, sí fue dispuesta para todos, pero solamente decíamos hace un momento que esta expiación limitada es efectiva solamente para los que creen. Porque entonces el Señor le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, hermanos, esta palabra hoy, porque el criminal, este malhechor que había reconocido a Jesús, él visualiza de alguna manera la resurrección corporal a largo plazo, de una manera en un futuro lejano quizás, y ciertamente no se equivoca, porque primeramente tendría que resucitar a Jesucristo como la primicia y después los muertos en Cristo. Pero en esta parte Jesús está prometiendo algo, hermanos, importante e interesante, que es una comunión más inmediata con Él, por el creer, por el reconocerle. Por eso le digo, te aseguro que hoy estarás conmigo. Por eso le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que recordar que como hijos de Dios le fallamos, somos pecadores. Quizás nos ha faltado valorar la gracia de nuestro Dios, pero es importante, hermanos, hoy recordar que como iglesia cristiana, como hijos de Dios, como iglesia reformada, tenemos la bendición de poder ser elegidos por Dios. Tenemos ya la salvación segura, no la hemos de tomar como algo a la ligera. Sin embargo, tenemos que comenzar a dar frutos a través de una plena comunión con Dios. Eso se va a lograr a través de que usted y yo reconozcamos la gracia de Dios en la persona de Jesús, que creamos. Hay situaciones difíciles y complicadas que se van a presentar en la vida del ser humano, del creyente. Pero si analizamos y recordamos todos los temas que vimos durante la semana, todo se resume en la soberanía absoluta de Dios, en que Él tiene el control de todo lo que sucede, todo lo que acontece. Y que si Él prometió que iba a resucitar al tercer día, lo iba a hacer. De manera que, como decíamos ayer, Él todo lo convierte, todo lo que encamina para bien. Y de una etapa trágica, de una etapa final, Él lo convierte a una etapa nueva. Él todo lo hace nuevo. Así que, mis amados hermanos, si usted y yo somos hijos de Dios, hemos de evidenciar una verdadera conversión a través de creer, de arrepentimiento también por los pecados y no volver a pecar más. Así que enfrentaremos el pecado día con día porque seguiremos siendo pecadores. Pero ahora con esta creencia, hermanos, de que Jesús tiene el control de todo, que Dios mismo es soberano, que el Espíritu Santo es quien nos dirige, que nos va a instruir en todo tiempo y en todo momento, entonces hemos de dar evidencias de una verdadera conversión como hijos de Dios y como iglesia. Por eso es que usted y yo creamos, que le creamos a Dios. Decía el texto más adelante en Hebreos, que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que, mis amados hermanos, hoy recordamos que Jesús murió, recordamos ya a Jesucristo crucificado, pero también creemos que por su muerte primeramente y su resurrección tenemos entrada a la vida eterna. Y esa es la promesa, y tenemos que creer que nuestra morada no es terrestre, aquí es temporal, pero nos espera la morada celestial, los cielos nuevos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Así que, amados hermanos, en esta hora podemos hoy entender que somos elegidos, que Dios ha puesto en nuestro corazón el creer, de manera que hay algo en nuestro corazón que no podamos resistir cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando escuchemos el Evangelio, a poder dar frutos de arrepentimiento. Yo le pido que en esta hora, hermanos, recordemos lo que Jesús hizo en aquella cruz, recordemos la cruz, que es importante para el cristianismo, recordemos la expiación también, que es reparar el daño, que usted y yo no podemos hacer por méritos propios algo para reparar los daños que se hayan hecho, pero Jesús tomó nuestro lugar, Jesús tomó su lugar, y Él hace todas las cosas nuevas y lo hace nuevo, y nos espera esa nueva Jerusalén, esa nueva vida. Hoy tenemos la oportunidad para acercarnos a Dios. Si usted no lo ha hecho, es tiempo de hacerlo para que sea Dios quien esté reinando en su corazón.
Así que yo le dejo con esta reflexión, hermanos. El día de hoy no hay preguntas, solamente le pido en el amor del Señor que usted reflexione, que usted comience a valorar la gracia de Dios y que durante toda esta semana, el día domingo, celebre la resurrección de Dios como cada domingo. No solamente porque es la Semana Santa, sino que cada domingo, siendo una celebración, podamos reflejar que Cristo vive y reina en nuestros corazones y lo compartamos en nuestro hogar, en la iglesia y para con los demás. Mis amados hermanos, que tengan una bendecida semana, que Dios siga haciendo en su vida, en su familia, de generación en generación, reinando siempre la paz, la soberanía y la justicia de Dios. Que Dios le bendiga y primeramente Dios nos veremos la siguiente semana. Pasen un día bendecido, un fin de semana bendecido. Saludos a su familia y que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia. Hasta luego, mis hermanos. Dios los bendiga.